Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ghostilian. Hoy volvemos con Knackwar Games, venimos con el Rey en el Norte, ya visteis el unboxing el otro día y hoy lo que toca es el tutorial, vamos a ver cómo se juega a este juego de José Rivero. Sin más dilación, vamos a la mesa. Bueno, pues para empezar os voy a enseñar un poquito el tablero y componentes. No os voy a explicar cómo se hace el setup porque son pasos muy sencillos y depende de si queremos hacer el escenario corto o largo. ¿Vale? Yo ahora mismo tengo configurado el escenario corto, como veis, en cada localidad pues tenemos que colocar lo que corresponde, ¿no? Si miramos además la ficha de ayuda de cada uno de los jugadores, tenemos aquí pues un esquema de dónde tenemos que ir colocando las tropas y tal para que lo tengamos a mano, ¿no? Entonces es muy sencillo hacer el setup de la partida. Sí que es verdad que como hay muchas piezas y diferentes y tal, pues se puede hacer un poquito largo. Pero bueno, entre los dos jugadores seguro que se resuelve rápido. Dentro del tablero que tenemos la zona de batalla, que la tenemos de impactos, que la tenemos aquí, ¿vale? Esto lo vamos a ir utilizando en cada batalla para marcar los impactos que estamos haciendo cada uno de los bandos. Tenemos el marcador de turnos que va a ir avanzando por aquí en función del semestre A o B y del año. Esto va a ir avanzando. Aquí tenemos una leyenda que la tenemos también al otro lado para el jugador carlista. Los refuerzos históricos del isabelino, que al otro lado vamos a tener los del carlista. Y el cajetín de reclutamiento, que es exactamente lo mismo. Al otro lado tenemos el del carlista. Esto es un poco un recorrido rápido por lo que es el tablero. Después tenemos un tablerín adicional. A ver si lo puedo enseñar sin que se me desmonte mucho. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Que es donde vamos a tener, pues vamos a llevar el conteo de las ciudades que tiene cada uno, de los puntos de victoria hacia quién están y todo esto, ¿vale? Tenemos también lo de la moral, pero eso se aplica con reglas avanzadas. Y tenemos, bueno, el recordatorio de condiciones de victoria, de los asedios y alguna cosita que nos va a venir bien durante la partida recordar. Insisto, no voy a explicar lo que es el setup, porque en el manual viene muy bien explicado y es una cosa muy mecánica. Entonces vamos a pasar a lo que es explicar la secuencia de turno y cómo funciona el juego. Evidentemente no lo he dicho, pero bueno, ya lo habréis supuesto que los bloques no los vamos a tener así, sino que los vamos a tener orientados hacia cada uno de los jugadores porque el contenido de los bloques es secreto. Los vamos a ir, los vamos a ir moviendo así por el mapa y solamente los vamos a enseñar en caso de batalla en el orden en que luego os explicaré, ¿vale? Lo he puesto así para que podáis ver las fichas, pero evidentemente los bloques se colocan de tal manera que solamente ve cada jugador los suyos. Os explico la secuencia de turno a continuación. Voy a utilizar la hoja de ayuda para guiarme un poquito y para que veáis un poco que está todo reflejado, ¿vale? Entraremos después específicamente a lo que hace cada una de las fases. Pues tenemos la secuencia de turno. En primer lugar, la fase de orden de turno, en el cual se pujará por iniciativa mediante carta. Veréis cómo funciona. Después jugaremos el semestre A y B, ¿vale? Como veis, aquí tenemos los turnos. Cada turno, cada año, digamos, se divide en dos semestres. Entonces jugaremos el semestre A y después jugaremos el semestre B, que esto es la fase B de la secuencia de turno. Como veis, en la fase B tenemos fase de refuerzos históricos del primer jugador, el que haya resultado primer jugador desde la primera fase, el movimiento del primer jugador y el combate del primer jugador. Y después, seguidamente, se hará refuerzos históricos del segundo jugador, movimiento del segundo jugador y fase de combate del segundo jugador. Después, si esto ha sido el semestre A, pasaremos al semestre B y repetiremos esto. Ojo, cuando pasamos al semestre B va a haber un reto a la iniciativa, ¿vale? O sea, el jugador que va segundo va a poder intentar pasar a ser el primer jugador. Y volveremos a ejecutar todas estas acciones que digamos que es lo principal. Después tenemos la fase de refuerzos, donde bueno, refrescaremos el mazo, robaremos cartas. En función de las cartas, en función de las localidades controladas, pues se robarán más cartas o no. Y sacaremos refuerzos, que en función también de lo que tengamos controlado, podremos sacar algún refuerzo más o no. Eso es la fase de refuerzo. Y después tenemos el desgaste en asedios. Si hay algún asedio, pues el jugador que tenga menos un asedio, pues tiene que eliminar una carta. Básicamente esta es la secuencia de turno. Ahora entraré a explicaros lo que es cada uno de los apartados.
Pues vamos a empezar por la fase de orden de turno, que es la primera que vamos a hacer cada año. Básicamente va a ser que cada jugador va a jugar 2 cartas boca abajo, se van a descubrir, y el que tenga el número más alto va a ser el que tenga la iniciativa, el que empiece jugando el semestre. Y estas 2 cartas se descartarían. Es imposible que haya un empate porque todos los números carlistas son impares y todos los del isabelino son pares, así que no pueden haber empates de ninguna manera. Después iríamos a la parte de jugar los semestres directamente. Entonces tendríamos la fase de refuerzo histórico, movimiento y combate del primer jugador, y refuerzos históricos, movimiento y combate del segundo jugador, y pasaríamos al semestre B. Ojo, porque en este caso se puede producir un reto a la iniciativa. El reto a la iniciativa significa que el jugador que no tiene la iniciativa puede retar al jugador que sí que la tiene para conseguir la iniciativa en el semestre B. Entonces, lo que hace el jugador que no tiene iniciativa, imaginaros que en este caso es el isabelino, pone una carta boca abajo encima de la mesa. Entonces, en este caso, el jugador carlista debería decidir si acepta el reto de iniciativa o no. Si lo acepta, elegiría una de sus cartas ocultas, la pondría boca abajo, y el que tuviera el número más alto, pues que se quedaría con la iniciativa. Si el jugador de la iniciativa no acepta el reto, simplemente el jugador que ha hecho el reto pues descartaría su carta y jugarían. Fijaros que aquí lo que sucede es que el isabelino quedaría con una carta menos. Así que el carlista debe elegir si intenta conservar la iniciativa o si le cede la iniciativa al isabelino a cambio de que pierda una carta. Voy a saltarme la parte de los semestres para mirarlos al final porque es la que tiene más chicha. Entonces pasamos directamente a la fase de refuerzos. Y os pongo aquí los marcadores porque van a ser relevantes en la fase de refuerzos. Lo primero que va a hacer cada uno de los jugadores es descartar la mitad de las cartas que tenga en mano redondeado hacia abajo. Es decir, por ejemplo, si el jugador carlista tuviera en la mano ahora mismo estas 6 cartas, se tendría que descartar la mitad, es decir, 3. En el caso de que tuviera 5, pues se tendría que descartar 2, que es la mitad redondeada hacia abajo. En segundo lugar, cada uno de los jugadores tendrían que robar 7 cartas y llevárselas a la mano. Pero ojo, el jugador que tenga el mayor número de ciudades y capitales robaría una carta adicional. En caso de empate, no robaría ninguno cartas adicionales. ¿Vale? En este caso veis que el jugador isabelino tiene 3 y 4, 7, y el carlista tendría 2 y 2, 4, con lo cual el isabelino robaría una carta más. Y finalmente se sacaría al azar de la bolsa de bloques que tiene cada uno, de esta bolsa de bloques, sacaríamos el número de bloques señalados en el marcador de año, ¿vale? Os lo enseño por pantalla, que lo tengo aquí en el lado. Como veis, al final de cada año nos pone los refuerzos que vienen. Entonces, si es el 37, al final, pues sacaríamos 6, cada uno de los jugadores sacaríamos 6 ejércitos de la bolsa. 6 bloques, mejor dicho. En el caso de que haya un jugador que controle más localidades de recursos que otro, que es este marcador del huevo frito, digamos, en este caso sería carlista, sacaría un bloque más de la bolsa. En caso de empate, como ya sabéis, no se sacaría nada adicional. Finalmente, la última fase es desgaste de asedios, que es muy fácil. Si hay uno más asedios que se prolongan al final del año, o sea, si hay algún asedio vigente, el jugador que es asediado debe eliminar una carta de su mano. Ojo, solo una carta. Si tiene 3 asedios en contra, no se descarta 3, solamente una de ellas. Y esto sería toda la ronda de juego, así que comenzaremos a entrar en lo que son los semestres. Pues como os decía, la estructura de los semestres es muy simple. Primero refuerzos históricos del primer jugador, después su movimiento, después su combate y después los 3 mismos pasos pero del segundo jugador. Refuerzos históricos. Los refuerzos históricos normalmente los vamos a tener preparados en el tablero, en un apartado que hay. Veis aquí que pone refuerzos históricos. Normalmente vamos a tener los bloques aquí ya colocados para poderlos sacar rápidamente, porque además tenemos el recordatorio de que en ese turno, en el 34A, 34B, 35B y 36A del isabelino, entran estos refuerzos históricos. El carlista tiene solamente 2 momentos en los que entran refuerzos históricos. Entonces, en el manual nos dice
cuáles son los refuerzos históricos y dónde se deben colocar. Aquí el jugador no tiene margen de decisión a menos que le diga que pueden entrar por un sitio o por otro, ¿vale? Pero en el manual pone muy claramente por dónde tienen que entrar esos refuerzos. Así que haríamos esto. Después vendría la fase de movimiento, que ya tiene un poquito más de complejidad. Para hablar de la fase de movimiento va muy bien este pequeño esquema que tenemos en el manual. Insisto, os insisto siempre en que hay que leer el manual, pese a que veáis este tutorial, para ver todas aquellas cosas que me haya podido dejar por el camino, ¿no? Pero este cuadro es muy interesante, tenéis algo parecido en la hoja de ayuda, pero este lo veo mucho más gráfico. La fase de movimiento empieza en que tenemos que tomar la decisión de cuántas cartas vamos a invertir para reclutar y para movernos. Entonces, aquí tenemos este cuadro que nos indica qué es lo que obtenemos descartando 0 cartas, o sea, no descartándonos nada, qué obtenemos con 1, con 2 o con el descarte de 3 cartas. ¿Qué pasa? Si no nos descartamos nada, vamos a poder mover un apilamiento o hacer una acción de reclutamiento. Ahora explicaré lo que es. Además, nos va a permitir sustituir cualquier número de cartas de la mano. Así que, digamos que cuando no tengamos una mala mano, a lo mejor nos puede convenir hacer esto simplemente para poder sustituir cartas de la mano. Es como la opción loser, mala planificación o has tenido mala suerte, pues la opción de las 0 cartas pues te da siempre para hacer un mínimo. Descartando una carta de la mano, tenemos movimiento limitado, que es mover 3 apilamientos o mover 2 y hacer una acción de reclutamiento. 2 cartas es total, puedes mover cualquier número de apilamientos, o sea, puedes moverlo todo y un reclutamiento aparte. Además, si somos los carlistas, nos va a permitir hacer la acción de intercambio de Don Carlos, luego os explico lo que es, y los carlistas se pueden mover hasta 3 espacios por sendero, que también os explicaré luego lo que significa. Y finalmente el de 3 cartas, que ojo, en el juego corto no se puede hacer, pero en el juego largo sí, que es que se puede hacer cualquier número de apilamientos y además nos da 2 reclutamientos en lugar de 1. En este caso, pues podemos hacer, si somos los carlistas, también el tema del intercambio. Y si somos los isabelinos, podemos colocar 2 barriles nuevos que después veréis para qué sirven. Dicho esto, voy a explicar lo que es el reclutamiento y después entramos al movimiento. Y ahora vemos la acción de reclutamiento, que es la que podemos hacer en función de las cartas que nos hayamos gastado. Entonces, enfoco esta parte porque esta leyenda que tienen los 2 jugadores en el tablero, hay otra igual al otro lado para los carlistas, nos indica dónde van a entrar esos refuerzos. Aquí tenemos que mirar nuestro recuadro de reclutamiento. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que somos el isabelino y tenemos esto en nuestro cuadro de reclutamiento. Con nuestra acción de reclutamiento podemos reclutar agrupando las tropas por tipo, ¿no? La primera forma es hasta 5 tropas de la misma facción, por ejemplo, 2 de Chapelgorris, podrían ser, ya os digo, podrían ser, yo qué sé, imaginaos que tenemos 3, pues 3. Pueden ser hasta 5, no más de 5, de Chapelgorris o de la facción que sea. Y a esos hasta 5 le puedo añadir además una artillería. Insisto, de los que tengamos en el recuadro de reclutamiento. Como máximo serían 5 más artillería, o los que sean más las artillerías. Entonces, en este caso, como son Chapelgorris, tenemos que mirar aquí. Pues mirad, Chapelgorris tiene que ir a Pamplona. Por lo cual tenemos que tener Pamplona controlada. Si no tuviéramos Pamplona controlada, este reclutamiento no lo podríamos hacer, ¿vale? Entonces, todo lo que son las localidades que tienen este icono son localidades de reclutamiento, con lo cual son muy importantes conservarlas para poder realizarlo. Entonces, una acción de reclutamiento podría ser esta. Fijaros que hay dos localidades para cada uno de los bandos, que es Casturdiales en el caso de los isabelinos y Elizondo en el caso de los carlistas, que nos dice 2 bloques cualesquiera. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, puedo tomar estos 2 bloques que no son de la misma facción, de ejército regular y de milicia, y añadir una artillería, o sea, 2 bloques cualquiera y siempre puedo añadir una artillería y colocarlo en esta localización. En el caso del isabelino tiene que ir a Casturdiales, pues colocaría esto en Casturdiales. Y esto sería la acción de reclutamiento. ¿Y cómo funciona el movimiento? Imaginaros, bueno, que tenemos la opción de mover un apilamiento, 2 apilamientos, lo que sea. Vamos a hacer el movimiento de un apilamiento que va a ser este apilamiento isabelino en Logroño.
Entonces, el movimiento funciona de la siguiente manera. Activamos un apilamiento y ese apilamiento se puede mover podemos dividir los bloques que vayan para un sitio, para otro, e incluso podríamos pasar por una localidad, recoger bloques que hubiera, dejar bloques en otra localidad y seguir avanzando. Pero ojo, estos son apilamientos que ya están activados y por lo tanto no se pueden volver a activar este mismo turno. Aunque tengamos dos movimientos de apilamiento, aunque podamos mover todos los que queramos, esto ya se ha movido, con lo cual ya no se mueven más. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Podemos dividir los bloques, pero no podemos moverlos dos veces. Entonces, y podemos recoger por el camino, soltar lo que queramos. ¿Cuánto movimiento tenemos? Pues de base tenemos una localidad, excepto las caballerías, que tienen movimiento base de +1 por caminos. Por caminos, ojo, ¿qué es un camino? Esto es un camino real, esto es un camino secundario y esto es un sendero. Así que por los senderos la caballería no tiene ese extra de movimiento de base de +1. Esto de todas maneras en la hoja de ayuda lo tenéis todo, ¿eh? Así que no vais a tener problema ni lo tenéis que memorizar. Dicho eso, movimiento base de la infantería y líderes es 1, de la caballería sin líder es +1. O sea, pero recordad que si movemos bloques de caballería con otros bloques, pues no, ese movimiento base lo perdemos. Es solo si la caballería se mueve sola. ¿Qué más tenemos? Si nos movemos durante todo el recorrido por camino real, tenemos un +1. Por ejemplo, estos bloques de aquí podrían moverse a una localidad que tienen de base y una más si quieren venir aquí porque es un camino real. También tendríamos un +1 si salimos de capital o si el stack tiene líder. Ojo que no se suma, ¿eh? Si tenemos líder en un stack y además estamos en una capital, no nos da un +2. La capital y o líder. Eso es un +1. En este caso, pues como salimos de una capital, aunque si están los líderes en la ciudad ya nos darían esa bonificación, ¿no? Pero bueno, aunque el líder no vaya con ellos, imaginaos que está aquí en lugar de en la capital, para no liar, ¿vale? Aunque el líder no se vaya con ellos, al partir de un stack con líder, esa bonificación la tienen, con lo cual podrían hacer 1, 2, incluso un tercer movimiento, si siguen por camino real. Como salen de una capital, aunque no haya líder, pues podrían hacer esto, ¿no? O sea, 1 por movimiento base, 1 porque están en camino real y otro más porque han salido de la capital, por tema de liderazgo. Y después tenemos la opción de la marcha forzada, que podemos añadir otro +1, que es descartar una carta. Si descartamos una carta de la mano, podemos avanzar una localidad adicional. Tened en cuenta que el tema de estaqueo. Podemos tener como máximo stacks de 10 bloques. Stacks de 10 bloques, pero si estamos en una localidad, por ejemplo, Maestu, que solamente está conectada por senderos, el límite de apelamiento en estas localidades es de 5. Importante, esto es muy importante. Además, por los caminos se pueden mover stacks de 10 sin problema, tanto caminos reales como secundarios, pero por los senderos solamente podemos mover stacks de 5. No pueden pasar nunca más de 5 tropas a la vez. Tiene sentido que estas localidades entonces tengan como máximo 5 tropas, ¿vale? Aunque las traigamos de sitios diferentes, por senderos diferentes, no podemos sumar aquí más de 5 tropas. Teniendo esto en cuenta, también tenemos que tener en cuenta esto, que si movemos stacks de 1 a 6 bloques, pues la distancia sigue siendo 0, pero si movemos stacks grandes de 7 o más, o sea, de 7 a 10, vamos a tener una penalización de -1 al movimiento. Entonces, stacks grandes, recordad, tienen penalización al movimiento y por lo tanto vamos a necesitar estar en un camino real, que haya una capital, un líder o hacer una marcha forzada para que se puedan ni siquiera mover, ¿vale? Porque con el movimiento base no se van a poder mover directamente. Excepciones al movimiento o reglas un poco especiales. Para empezar, los señuelos, que básicamente van a ser eso, precisamente señuelos, van a ser bloques que van a estar ocultos y que el enemigo no va a saber que realmente no hay nada. Aduaneros, que luego explicaré lo que significan en las partidas, son fichas especiales y se mueven como la caballería. Se pueden mover con un movimiento base de +1, o sea, de 2. Y por el otro lado tenemos los barcos. Los barcos se mueven por el mar, solamente los tienen los isabelinos.
y sirven para mover tropas. ¿Vale? Cuando se muevan solos, sin llevar tropas, el movimiento es gratuito. Podemos moverlo sin problema. Pero cuando lo movamos, cuando los utilicemos para mover tropas, con los límites que tienen, o sea, cada una de estas puede llevar 2 bloques, vamos a tener que consumir una acción de activar apilamiento para poder hacer un movimiento con la escuadra. Vamos a ver rápidamente el tema de los arrollamientos. Cuando yo me muevo, si yo me encuentro, por ejemplo, una guarnición, como aquí en Peralta, yo tengo que enseñar rombos para poder eliminar esta guarnición automáticamente solo con el movimiento. Recordad que esto siempre es oculto y solamente le enseñamos las fichas en determinados momentos al enemigo. En este caso tenemos que enseñar tanto rombos como fueran necesarios. En principio con un rombo es suficiente para destruir una guarnición, pero si está en un pueblo tenemos que enseñar 3 rombos. Si está en capital, ciudad o casa fuerte, por ejemplo aquí, necesitamos 5 o más rombos. Las zonas de montaña no previenen el arrollamiento de guarniciones. Veremos que después con los bloques pasa algo distinto, ¿no? En este caso, pues como estamos en un pueblo, pues enseñaríamos, por ejemplo, estos 2 bloques que me dan 3, o estos 2 si no queremos enseñar líder, y quitaríamos el cubo, quedaría arrollado. En el caso de los bloques es diferente, ya que los bloques lo que tenemos que hacer para arrollar es tener 4 veces más bloques. Por ejemplo, con estos 4, si movemos aquí, no hace falta, en este caso no hace falta ni enseñar los bloques, simplemente nos desplazamos con los bloques aquí. Hay un bloque de él, no sé qué bloque es, pero automáticamente queda eliminado de la partida. Simplemente así. ¿Qué pasa? Que en este caso no podemos arrollar ni en capitales, ni en ciudades, ni en localidades que tengan casa fuerte o en zonas de montaña. En este caso las zonas de montaña, como aquí, previenen este tipo de arrollamientos. Así que recordad, siempre que sean pueblos o en localidades, podemos arrollar con los bloques, pero si es una capital, ciudad o localidad con casa fuerte, zona de montaña, no vamos a poder arrollar bloques. Y para acabar la fase de movimiento, dos pinceladas más. Recordad que cuando descartábamos 2 cartas o 3 cartas, teníamos la opción como carlistas de hacer el intercambio de Don Carlos. Además de eso, podemos desplazarnos por senderos hasta 3 espacios. Es una característica especial de los carlistas cuando hacemos ese descarte. Entonces, ¿cómo funcionaría el tema os voy a poner un ejemplo de la ocultación de Carlos? Imaginaros que tenemos estos bloques, yo que sé, así colocados mismo, y tenemos que ocultar a Carlos porque hemos descartado 2 o 3 cartas y lo podemos hacer. En primer lugar, desvelamos dónde está y se lo enseñamos al enemigo. Le decimos, mira, aquí estaba Carlos. Y elegimos otras 2 localidades del mapa, por ejemplo, pues escojo a Zumalacárregui y esta de aquí. Me las llevo y coloco estas fichas en cada una de estas 3 localidades para indicar que él puede estar ahí en cualquier sitio, y lo vuelvo a colocar sin que mi enemigo sepa dónde estoy recolocando las cosas. Por ejemplo, así. Y esta sería la acción, insisto, estos bloques no lo está viendo mi enemigo, lo estoy viendo solo yo. El único que ve es que Carlos puede estar en cualquiera de estas 3 localidades. Aparte, recordad que el isabelino, en caso de descartar 3 cartas, tiene la opción de coger 2 nuevos barriles y además puede sustituir cualquier número de cartas de su mano. Y esto sería todo lo relativo al movimiento. Seguro que me he dejado algunas cosas, pero por eso es bueno que os reviséis el manual. Vamos a empezar a ver el combate. Antes voy a hacer una aclaración, una información adicional. Las fichas especiales de los isabelinos y de los carlistas. Aduaneros. Los aduaneros es un bloque que cuando entra en un territorio enemigo inmediatamente se muestra, y nada más mostrarlo lo que hacemos es ver todos los bloques que hay en esa localidad del enemigo, los identificamos, y una vez hecho esto se elimina de la partida. Las partidas funcionan diferente, pues se van a jugar al principio de la batalla, sin jugar otra carta, se van a jugar, ¡pum! Y lo que van a hacer es que el jugador del otro bando, del isabelino siempre, se va a tener que descartar una carta, la que elija. Estas son las partidas.
Los señuelos simplemente lo que hacen es hacer bulto para hacer ver al enemigo que tenemos un bloque que no tenemos. Así que el señuelo, una vez es descubierto, visto por un aduanero o se muestra en batalla en cualquier momento, se elimina del juego también. Dicho esto, las batallas. Tenemos esta ficha que podemos colocar en una localidad donde vayamos a tener una batalla para sacar los bloques y ponerlos a un lado. Esto evidentemente es información oculta, de momento. Veremos en qué momento lo vamos a enseñar al enemigo. Bueno, tenemos aquí todos los bloques que hay en esa casilla que van a ir jugando los jugadores, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se juega? ¿Cómo vamos a ir jugando las cartas? Pues nos vamos a ir turnando. No nos vamos a ir turnando en realidad, siempre va a jugar el jugador que esté perdiendo. En caso de que empiece la batalla, estamos los dos con 0 impactos, por lo cual el que va perdiendo es el atacante que tiene en caso de empate es el que pierde, o sea, gana el defensor en caso de empate. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar para superar al enemigo. En el momento que superemos al enemigo, será el enemigo el que comenzará a jugar. Entonces, en este caso vamos a imaginar que es el isabelino el que está atacando las posiciones carlistas. Entonces, cosas a tener en cuenta. Cada vez que jugamos una carta, cada vez que jugamos un bloque, tenemos que jugar junto al bloque una carta. Por ejemplo, vamos a ver, estos son, por ejemplo, el ejército regular o milicia, ¿no? Pues tendríamos que tener en la mano, por ejemplo, esta carta de ejército regular. Entonces, lo que haríamos sería, vale, utilizo esta carta de ejército regular y juego esta. Entonces lo que haríamos es, como hay dos rombos, pues avanzaríamos dos. 1 y 2. Y ahora ya jugaría el carlista. ¿Qué pasa? Que esto no lo vamos a hacer así, en este caso, porque en el momento que jugamos una carta ya no podemos jugar cosas gratis. ¿Qué cosas podemos jugar gratis? Pues mirad, le voy a poner al carlista una artillería para que lo veamos. Podemos jugar gratis hasta 2 líderes. Gratis significa sin jugar carta. Hasta 2 líderes y una artillería. La única condición es que no hemos debido pagar ninguna carta antes de jugar esta, o sea que tienen que ser las primeras. Si hemos jugado el ejército regular ya no podemos jugar estos 2 líderes sin gastar carta. Entonces, en este caso, el isabelino lo que tiene más sentido, a lo mejor no le interesa, porque no quiere mostrarlo, ¿no? Porque en el momento que hagamos esto ya lo estamos mostrando, ¿vale? Esto digamos que es información oculta y esto lo estamos mostrando, ¿vale? Ha jugado a Córdoba, del ejército regular. Esto le da un impacto, lo ponemos y de momento gana el isabelino, con lo cual le pasa a tocar al carlista. El carlista hace lo mismo, pues juega un líder, le da un rombo, avanza. Como es el defensor, pasa a estar empatado, de momento el que gana es el defensor de nuevo. Y aquí decidiría lo lógico, lo que tiene más sentido es que jugara horas, ¿vale? Entonces ganaría otro punto y pasaríamos al isabelino. Aquí el isabelino tendría la opción de jugar la artillería, pero hay un problema con la artillería, que en el caso de asignar bajas, la artillería es la primera baja que tiene que asumir el carlista, con lo cual no está tan claro porque la artillería es muy cara de conseguir. Así que en este caso lo que va a hacer es jugar este de Vizcaya. Para jugar este de Vizcaya, tiene que jugar una carta de Vizcaya también. Por ejemplo, juega esta carta de Vizcaya, entonces puede jugar este. Este en principio son 3 puntos, pero ojo, hay un extra. Por cada bloque que hayamos jugado antes de esta misma facción se suma un punto más, con lo cual serían 3 más un bloque anterior de esa misma facción que es este, 4 puntos. El carlista de golpe sumaría 4 puntos, del 1 subiría al 5. Esto ha sido un buen golpe. Ahora el isabelino haría algo parecido. Jugaría una carta de ejército regular, por ejemplo. Mira, aprovecho para explicarlo. La caballería. La caballería en principio tiene un rombo, pero veis que aquí pone un +2. Esto significa que si hacemos una carga de caballería. Para hacer una carga de caballería tenemos que jugar la carta de ejército regular, igual que antes, pero tiene que tener la corneta aquí arriba. Si tienen las cornetas, significa que podemos activar las habilidades especiales del bloque. Entonces, jugamos este, como tiene la corneta, entra la caballería. La caballería iría con 1, más ataque especial +2, 3. Y como hemos jugado otro bloque de ejército regular, serían 4 en total. Por lo cual pasaríamos a 6. Volvería a estar el isabelino por delante.
El carlista comienza a no verlo claro. Y entonces aquí tiene que decidir si sigue jugando bloques o si para y que el otro le dé lo que le tenga que dar. Aquí ya depende de si quieres enseñar los bloques, no los quieres enseñar y todo esto. Entonces, en este caso, digamos que, bueno, quiere poner toda la carne en el asador, confía en que no pueda desplegar el resto de bloques el isabelino y juega Guipúzcoa. Esto en este caso son dos porque no ha jugado ninguna igual, así que va al 7. Aquí pasa la primera cosa interesante. El 7 está en rojo, ¿por qué? Porque cada 7 puntos de impacto vamos a provocar una baja al enemigo. Esto es muy importante. Entonces, el carlista colocándose así se asegura que al menos va a hacer una baja al isabelino. El isabelino va bien cargado, pero no tanto. Digamos que lo único que puede desplegar ya es una carta, es una milicia. Tiene esta carta en la mano, tiene otras, pero no le sirven absolutamente para nada. Pues juega milicia. Y esto le va a dar 2 más 1, porque tiene un bloque de milicia ya jugado, 3. Pues pasaría ya al 9. Aquí le tocaría otra vez al carlista, pero el carlista ve que ya no va a llegar de ninguna forma. Con lo cual decide no jugar la artillería, porque además si juega la artillería estaría obligado a perderla. Entonces digamos que se acaba aquí el combate. ¿Qué es lo que pasa a continuación? En primer lugar, se decide el ganador. El ganador es el isabelino, con lo cual es el vencedor. El carlista tendrá que retirarse de la localidad donde se ha producido el combate. ¿Qué pasa? Que los dos han infligido una baja, pero además el perdedor tiene que asumir 2 bajas, o sea, la baja que se le ha asignado más una baja más por perder. En este caso, pues bueno, pues pierde estos 2 bloques. Él decide que estos 2 bloques se eliminan de la partida. Y estos 2 otros bloques se retiran. Hacen una retirada que no puede ser desde donde vino el ejército atacante. Tiene que huir en otra dirección. Y el isabelino perdería 1, por ejemplo, este. Y ocuparía la localidad. Fijaros que el isabelino ocupa la localidad sin mostrar estos dos. Estos dos no los se llega a mostrar nunca. Con lo cual, el carlista se queda con las ganas de saber qué es lo que había aquí. Y todos estos bloques pues pasan a estar en la localidad donde atacó. Estos bloques se retiran y aquí se acaba el combate. Ojo, miramos las cartas que hemos jugado y recuperamos. Por cada carta que hayamos jugado, robamos otra carta en el mazo. En este caso, el isabelino robaría 2 cartas y el carlista robaría una. Además, por cada 2 bajas que hayas tenido en el combate, robas una carta adicional. Con lo cual, el carlista, como perdió 2, robaría una carta adicional. Y así quedaría resuelto el combate. Vamos a ver otra mecánica interesante. Imaginaos que estamos en esta situación, la misma jugada que antes, y el isabelino decide jugar esta carta para meter el ejército regular de nuevo. Esto provocaría que el carlista perdiera indefectiblemente porque no tiene tropas suficientes. Y el carlista decide jugar esta carta que tiene en la mano, lealtad o deserción. En este caso, si se juega esta carta, nada más jugar el isabelino. Este refuerzo, lo que tiene que hacer el isabelino es de su mano enseñar otra carta que permita reclutar al ejército regular. Si no le quedan cartas para seguir reclutando al isabelino ejércitos regulares, tiene un problema, porque entonces este bloque se pierde. Representa que este bloque deserta y lo que va a pasar es que el carlista se va a llevar un bloque de desertores que va a colocar en el siguiente semestre en el mapa para él. Representa que cambia de bando. Y la carta se descarta. En el caso de que sí que tuviera la carta, sí que queda jugado, se suman los impactos en ese caso y la carta de deserción vuelve a la mano del jugador carlista. Entonces es una mecánica muy chula porque puede dar giros en las batallas bastante interesantes. Tenemos también otra cosita que son cartas carlistas que tienen un 6. Un 6 con un fondo de color rojo, un escudo rojo, por ejemplo esta. Que lo que significa es que si jugamos al menos una carta de estas, para destruir tropas carlistas necesitamos al menos, o sea, con un 6 destruimos a los enemigos, con múltiplos de 6. No hace falta que sean múltiplos de 7. Son cartas que van a alterar el combate. Y el último tipo de carta que os quiero enseñar, no voy a enseñar tampoco todo lo que puede salir, pero sí lo básico, son las cartas de casa fuerte. Imaginaos en este caso que esto lo tenemos así, que finalmente sí que puede jugar el isabelino esto,
con lo cual es 1, 2, 3, 4, se pone a 9, ya se le pone muy cuesta arriba al carlista ganar esto. Pero el carlista tiene esta carta en la mano. Pues, en este caso, si juega en una localidad normal, primero no se puede jugar en capitales, ¿vale? En capitales no se puede jugar esta carta, ya no lo pone aquí abajo. Si fuera una localidad normal, daría +2 a la fuerza, no hace falta jugar bloques con esto, ¿eh? Y si hubiera una casa fuerte, si tuviera este icono en la localidad, sería un +4. Pues imaginaos que juega esto, un +2, empata, y en este caso ya ganaría el carlista si es que el isabelino no puede desplegar estos bloques. Así que las casas fuertes es un elemento estratégico a tener muy en cuenta. Todos aquellos bloques que no tengan carta de lealtad asociada se pueden jugar con cualquier carta. Y también tened en cuenta que hay varios bloques que son inmunes a la carta de lealtad. Esto lo veréis en el manual, la lista. No los voy a recitar, no son muchos tampoco. Pero son generalmente, pues eso, los usuarios de la princesa, los requetés, guerrilla, carabineros, desertores, son estos bloques que al final los he dicho todo. Bueno, nos faltaría la artillería y los buques. Son estos bloques que podemos jugar con cualquier carta, ¿vale? Estos bloques se pueden jugar con cualquier carta, bueno, tienen cartas específicas y son inmunes a los desafíos de lealtad. También tened en cuenta que los carlistas tienen ventaja en zonas montañosas y en las zonas montañosas para derribar un bloque carlista necesitan 8 impactos. Cada 8 impactos se derriba un bloque carlista en lugar de cada 7. Una cosa más que no he explicado, si tenemos una escuadra naval isabelina en la ciudad, en el puerto de la ciudad, recordad que las escuadras navales siempre están al descubierto, se juegan boca arriba. Podemos jugarlas, meterlas en el combate pagando una carta cualquiera y nos va a dar un +2 al combate. Vamos a ver los asedios. Los asedios pueden dar lugar básicamente de dos maneras. Que tú entres en una ciudad o capital y que el enemigo tenga 3 o menos bloques y decida declararse dentro de la ciudad o dentro de la fortaleza. Si tienen más de 3 bloques, estás obligado a hacer un combate a campo abierto, que es lo que acabamos de ver ahora. Imaginaos esta situación. También se puede dar por la circunstancia de que pierdas un combate y decides, en lugar de retirarte fuera de la ciudad, que te decidas encerrarte. Imaginemos que en el turno anterior ha pasado el combate de antes, han sobrevivido estas 3 piezas carlistas y han decidido que en lugar de irse de la ciudad, pues se meten en la fortaleza y han quedado cohabitando todos estos bloques en la misma casilla porque han quedado estos bloques de isabelinos asediando a los carlistas. Entonces empezaría un combate, si se hace un combate, se haría un combate de asedio. Ojo, que los carlistas siempre podrían hacer una salida o podría venir un ejército del exterior y atacar a los isabelinos que están fuera. Entonces estos se unirían también al combate y tal. O sea que se pueden hacer salidas, se pueden hacer intervenciones desde fuera, se pueden hacer todo este tipo de cosas sin problema. Lo único que sí que tenéis que tener siempre en cuenta, si provocáis un combate abierto con tropas que vienen desde fuera y con tropas que hay dentro de la ciudad, que tengáis muy presente cuáles están fuera y cuáles están dentro de la ciudad, porque en el caso de que se pierda el combate no van a poder entrar en la ciudad a guarecerse las que han venido nuevas, solamente las que ya estaban. Dicho esto, que espero que haya quedado más o menos claro. El combate de asedio funciona diferente. En el combate de asedio, el jugador atacante va a desplegar todas las tropas que quiera. Y después el defensor lo único que va a poder hacer es utilizar piezas de artillería para restar impactos. Me explico. Imaginaos que el isabelino va con todo esto y comenzamos a desplegar. La caballería no va a sumar el +2 en combates de asedio. Y la artillería no la vamos a poder jugar gratis, porque no vamos a utilizar el valor de la izquierda, que es el que utilizamos en campo abierto. Vamos a utilizar el de la derecha, que veis que ponen 3 rombos y además ya nos pone ciudad o capital marcando que es para asedio. Entonces, imaginaos que el isabelino va con este set. Aquí tiene el isabelino un problema. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el cuadro. Si estuviéramos en una capital, si no tenemos artillería, el atacante no se puede asediar. Tenemos que tener artillería, si no tenemos pieza de artillería es imposible. No lo vamos a sacar nunca. Si no tenemos artillería en una ciudad normal, vamos a 8 impactos. O sea, para destruir una tropa del defensor necesitamos hacer 8 impactos. Con 16 hacemos 2, con 24 3, etc.
Con artillería en una ciudad a 7 ya hacemos un impacto y en una capital hacemos 8. Entonces, para capital siempre vamos a tener que llevar piezas de artillería. Imaginemos que estamos en una ciudad normal, que no es una capital, y vamos con esta formación. Pues bueno, pues podría decir, en este caso sí que puede jugar los 2 líderes gratis, no hay problema. El asediado no puede perder tropas en principio, así que no juega sin miedo. Y aquí ya comenzaría, por ejemplo, jugaría esta. A todo esto, imaginaos cuando pongo esto estoy jugando cartas. Juego una carta y juego esta. Con lo cual, estos son los dos primeros que he jugado. Juego el ejército regular, no tengo la bonificación aunque juegue corneta, porque es una serie, sería 1 más 1 porque he jugado uno antes, 2. Jugamos otro ejército regular que sería 3 más 1 sería 5, ya nos pondríamos en 9. Y este si lo juega sería 2, 3, 4, 5, sería 14. Perfecto, pues en este caso estaríamos haciendo 2 impactos. Insisto, con estas 3 hemos tenido que jugar 2 cartas de ejército regular o una carta doble de ejército regular y otra carta de ejército regular para estas, ¿vale? Para tener 3. O sea, hemos tenido que jugar 3 cartas de ejército regular o una doble y una normal. Entonces, con esto tenemos 14 impactos. Con 14 impactos ya le... Voy a poner esto así para que lo veáis. Con 14 impactos le destruiríamos 2 bloques al defensor, que él tendría que elegir. Pero el defensor tiene artillería, así que juega una carta después de que el atacante haya decidido todo y juega la artillería desde dentro. Entonces la artillería, en este caso, en el caso del asedio de la artillería defensora, lo que hace es restar impactos. Con lo cual en este caso restaría 3 impactos. 1, 2, 3. Con lo cual ya solamente sería una baja. En este caso, la artillería no tiene preferencia para ser eliminada, porque estamos hablando de un asedio. Así, por ejemplo, el jugador carlista puede decir, bueno, pues elimino esta ficha y hemos aguantado un turno más y quedaría así el asedio. Recordad que al final de turno, en la fase de desgaste, el jugador carlista perdería una carta porque sigue teniendo una ciudad asediada. No lo he explicado antes, lo explico ahora porque es común a los asedios. Al final de un combate, cuando se toma una localidad, una ciudad, una capital, tenemos que ajustar el marcador de puntos de victoria, de localidades controladas, puntos de victoria, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ver el impacto de los suministros. Para empezar, el jugador carlista siempre está suministrado. Es un tema del que no se va a tener que calentar la cabeza nunca. El jugador isabelino sí que va a tener problemas en este sentido. ¿Cuándo los va a tener? Cuando tenga un ejército o unos bloques en una localidad como esta, Balmaseda, que solamente es accesible por senderos. En este caso, si aquí hubiera un combate, si aquí llegaran unas tropas carlistas, lo primero que pasaría en el combate es que el jugador carlista, cuando haga el primer daño, haría 2 daños más automáticos con el primer impacto. Con lo cual, imaginaos, si todo esto se despliega, pues ya serían 3 más 1 porque ha jugado previamente este, serían 4, más 2 del carlista, más 2 con por los de la falta de suministro, ya empataría. Con lo cual, si estuviera atacando el isabelino, ya estaría perdiendo el combate. ¿Cómo puede evitar esto el isabelino? Llevando un barril. Si este stack lleva un barril que no ocupa espacio de cara al movimiento ni nada, se puede acompañar sin ningún problema, ya no tiene los problemas de suministro y el carlista ya no tendrá un +2 en estas localidades. El segundo uso que tiene el barril es que podemos descartarlo en medio de un combate, lo quitamos del juego, y de las 3 últimas cartas descartadas del jugador isabelino, elige una de las cartas y la puede utilizar inmediatamente para activar un bloque, ¿vale? Cuando estamos haciendo, bueno, pues juego esta carta para sacar este bloque. Pues en ese momento pues lo podemos usar. No podemos hacer esto para guardarnos una carta para luego, ¿vale? Cuando descartamos un barril como municiones, tenemos que tomar la carta y jugarla del tirón. Y esto sería para lo que vamos a usar los barriles. Bueno, y para acabar os voy a explicar un poquito, que esto, bueno, a lo mejor lo tenía que explicar al principio, pero me gusta más explicarlo al final. ¿Cómo se gana la partida? Como veis, aquí está el track de puntos. En función de las capturas de localidades vamos a ir modificándolo. Por ejemplo, si le quitamos una capital al isabelino como carlista, el isabelino tendrá una capital menos y el carlista una más. Esto significa que el isabelino tendrá 3 puntos menos y el carlista tendrá 3 puntos más, con lo cual el diferencial a favor del carlista sería de 6.
pondríamos esta ficha aquí en el 6. Le damos la vuelta, ponemos el símbolo de los carlistas y lo colocamos aquí. Y si ganaran puntos los isabelinos, pues lo moveríamos hacia la izquierda, ¿vale? Siempre vamos a ir sumando, nos vamos a ir moviendo por este mismo track. Entonces, formas de... Tened en cuenta también que si pilláis una de estas ciudades de aquí, tenéis que hacer el cálculo. Porque, por ejemplo, si Logroño cambia, imaginaros que si Logroño cambia a carlista, por ejemplo, tenemos que poner aquí el cubo carlista y restarle un punto al carlista y sumarle uno al isabelino que deja de tener este -1, ¿vale? Esto está hecho para compensar un poquito algunas localidades y tal. Entonces, tenerlo muy en cuenta de hacer esta compensación de puntos también. Dicho esto, victorias. Hay una victoria súbita que es si los isabelinos logran eliminar el bloque de Don Carlos. Si los isabelinos destruyen el bloque de Don Carlos, acaba la partida instantáneamente y ganan la partida. Maneras de ganar los carlistas. Ganan al instante si a partir del año 1836, semestre A, y durante su turno controlan una capital con puerto, ¿vale? Sea San Sebastián o Bilbao. Y tienen que tener además un diferencial de 18. Nos lo marca aquí y aquí nos lo recuerda, ¿vale? Después tenemos, si a partir del 1837 A, durante cualquier momento a partir de en sus turnos, consigue un diferencial de 14 o más, teniendo en cuenta que hay que controlar también una ciudad con una capital con puerto. Y si a partir de 1838 A, en cualquier momento en uno de los turnos que controlen 5 localidades entre ciudades y capitales. En una de las combinaciones que sean 2 ciudades y 3 capitales o 3 ciudades y 2 capitales. Y una de las capitales tiene que tener puerto. Esto es un poco tricky, pero conforme se va jugando se va interiorizando lo que necesitas. Además, como lleváis el control aquí de ciudades y capitales, pues ya se ve fácil que tienen que ser 2 y 3 como mínimo. Y después los isabelinos ganan al instante si consiguen un diferencial de 20 puntos de victoria. Simplemente se colocan aquí a partir de esta fecha, que también la tenéis aquí serigrafiada. Y si a partir de 1837A tienen un diferencial de 16 o más, ¿vale? En el caso de los isabelinos no hace falta que tengan ciudades específicas ni nada. Los carlistas sí que tienen que mirar muy bien qué es lo que tienen o dejan de tener. Y esto sería un poquito lo que es la puntuación y el final de partida. Pues hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya sido de utilidad, que os recuerdo lo de siempre, sobre todo leeros las reglas pese a haber visto el tutorial. En los próximos días espero tener una partida colgada para que podáis ver cómo se desarrolla el juego. Espero que os haya sido de utilidad, que os resulte agradable el vídeo y que lo compartáis, le deis a me gusta y pongáis comentarios con todos los errores que he cometido y comentando si os ha gustado o no y si queréis que siga en esta línea. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!